entonces otra vez. Muy bien, entonces vamos a empezar con lo que es la definición. Este se va a definir como un síndrome clínico que va a provocar la pérdida súbita de la función renal. Se va a caracterizar por la elevación de los niveles de creatinina sérica, estos por arriba del 0.3 miligramos sobre decilitro en menos de 48 horas, o un aumento mayor a 1.5 veces de la creatinina basal en menos de 7 días. Además de considerar también una disminución en los volúmenes urinarios menor a 0.5 mililitros kilo hora por más de 6 horas. Esto, pues, como consecuencia va a traer la pérdida de la función renal súbita, provocando una disminución de la capacidad del riñón de eliminar los productos nitrogenados y, bueno, va a provocar como consecuencia una alteración en el equilibrio hidroelectrolítico. Como una pequeña introducción, vamos a mencionar que del 50 al 60% de los casos, la causa va a ser prerrenal. Esto secundaria a una disminución en la presión de perfusión a nivel del glomérulo, y del 40% de los casos de manera intrínseca por alteración en la barrera de filtración y o absorción y secreción. Y bueno, menos del 5% de los casos es una causa postrenal. Esto secundaria a una elevación de la presión hidrostática en retroceso. Y bueno, vamos a tener que considerar siempre que la creatinina sérica no siempre es consecuencia de una lesión renal. Hay que, bueno, como una pequeña introducción, hay que saber que la creatinina sérica se puede ver alterada en sus valores de acuerdo a la edad, el sexo, la raza, el tipo de dieta de la persona y si tiene o no enfermedades, como en este caso, si llegan a tener cirrosis. Y bueno, que también una lesión renal aguda que persiste, probablemente no sea una lesión renal como tal, sino nos hable de un daño ya establecido. En la mayoría de las bibliografías nos menciona que, bueno, la biopsia es la única forma de definir el daño renal actualmente, que, bueno, normalmente es un proceso ya más invasivo, en el cual pues no nos vamos a dirigir en cuanto sepamos que el paciente tiene una lesión. Y bueno, en los últimos años se ha propuesto que se integre a la definición el uso de los marcadores. Sin embargo, pues no están como tal establecidos todavía, pero bueno, más adelante les voy a hablar de ellos. Y bueno, esta es una tabla comparativa donde vamos a tener que diferenciar lo que es la lesión renal aguda, que esta se va a definir, como ya les mencionaba al inicio, una duración menor de 7 días, y de la enfermedad renal, que bueno, si esta lesión persiste por más de 7 días, pero menos de 3 meses, se va a considerar como una enfermedad renal y va a tener otros criterios de consideración. Enfermedad renal aguda, perdón. Y si esta persiste por más de 3 meses, el paciente se determinará como enfermedad renal crónica. Vamos a tener que, pues, a veces la lesión no necesariamente tiene que ir aislada, sino formar parte de una enfermedad renal crónica y a la cual se le agrega una lesión renal aguda. Y bueno, dentro de la epidemiología vamos a tener que a nivel mundial esta enfermedad tiene alta mortalidad. Se va a relacionar, bueno, muchas veces va a superar a otras enfermedades como el cáncer de mama, la falla cardíaca o la diabetes. Nos menciona que esta se puede dividir en dos, en la comunidad y en la intrahospitalaria. Esto va a depender del tipo de país en el que se desarrolle. Por ejemplo, en países desarrollados, nos menciona que del 30 al 50% esta enfermedad se va a dar con mayor incidencia y va a causar costos mayores y alta mortalidad. Sin embargo, en países subdesarrollados, esta enfermedad se va a denominar como adquirida en la comunidad y normalmente es por causa de deshidratación y, bueno, es prevenible en el 8.3%. Y bueno, dentro de sus factores de riesgo, yo no los dividí así, sin embargo, vamos a tener los que están relacionados al paciente. Estos a su vez se van a subdividir en los factores de riesgos modificables y los no modificables. Dentro de los modificables, todo aquel que nos altere la depresión de volumen, que nos cause hipotensión, un síndrome anémico, hipoxia o medicamentos nefrotóxicos. Todos aquellos no modificables, que son propiamente enfermedades del paciente, como la enfermedad renal crónica, las enfermedades cardíacas, las hepáticas y la diabetes. Dentro de las enfermedades severas que nos pueden causar lesión renal y dentro de las más comunes
también de manera intrahospitalaria, pues son el estado de choque y el choque séptico. Y dentro de los raros, pues algunas picaduras de animales, la enfermedad por VIH y dentro de los hospitalarios, pues aquellos pacientes que se someten a cirugías mayores, que tienen sangrados abundantes o que ingresan directamente a la unidad de cuidados intensivos, esos pacientes van a estar más propensos a tener una lesión renal o desarrollarla durante su estancia hospitalaria. Y bueno, dentro de las causas vamos a tener tres, así como lo mencionaba en un inicio, la causa prerrenal, dentro de la cual vamos a tener que dentro de las más comunes es aquella que nos causa una depresión del volumen intravascular, esto ocasionado por hemorragias, pérdidas gastrointestinales por vómitos o diarreas, además de aquellos pacientes en los que padecen cirrosis por fuga en los capilares. Aquella otra de las causas es una vasodilatación periférica, estas ocasionadas por algunos trastornos como sepsis, cirrosis y algunos efectos adversos farmacológicos, o todas aquellas que nos produzcan una reducción en el gasto cardíaco en general, hablándonos de alteraciones propiamente cardíacas, neumopatías y una vasoconstricción renal, pues a nivel de los vasos sanguíneos, disminuyendo así el flujo a nivel glomerular y causando la enfermedad renal aguda. Bueno, la otra de las causas es las causas renales intrínsecas, esto ya directamente por una lesión a nivel glomerular, pueden ser por efectos igual farmacológicos, trastornos hematológicos específicamente por síndromes urémicos, púrpuras o procesos inflamatorios. Obviamente todo esto nos va a causar alteración a nivel glomerular, causando la lesión renal aguda secundaria y la microvasculatura renal. Estos se enfocan principalmente a aquellas enfermedades como la hipertensión, en las pacientes embarazadas que llegan a tener preeclampsia o eclampsia, que tienen como consecuencia una lesión renal aguda y muchas de ellas terminan en enfermedad renal crónica porque persiste la lesión. Y lesiones tubulares por toxinas, con la mioglobina, la hemoglobina y la lesión túbulo intersticial, que en este caso ya se hablaría de una nefritis intersticial propiamente. Y dentro de las causas correnales, que son menos del 5%, esto es solamente por obstrucción. Dentro de las principales se están documentando que es los tumores, principalmente prostáticos, y aquellos trastornos por cálculos que nos hagan una obstrucción a nivel de las vías urinarias, tanto intrínsecas como extrínsecas. Esto pues va a provocar una orina en retroceso que le va a ocasionar una lesión renal al paciente. Entonces vamos a considerar siempre dentro de la fisiopatología que, bueno, la lesión renal aguda, siempre considerar los diferentes factores. Bueno, también que muchas veces esta lesión renal aguda no solamente se va a dar de manera localizada, sino que puede desencadenar alteraciones a nivel de otros órganos. Bueno, que se va a clasificar por anatomía en tres grupos, que era lo que ya estaba mencionando, prerrenal, renal y postrenal. Y que bueno, dentro de identificar o bueno, de explicar la fisiopatología es a base de la etiología que está ocasionando esta alteración. Y bueno, siempre hay que considerar todos los escenarios. Entonces, en el esquema que viene aquí, vamos a ver que, bueno, como ya mencionaba, la lesión renal aguda puede desarrollarse de diferentes condiciones patológicas que se pueden o no concluir en lesión renal aguda dependiendo del equilibrio entre la susceptibilidad del paciente y la intensidad de exposición del mismo. Entonces va a haber diferentes condiciones patológicas que se van a sobreponer una con otra y entonces poder tener a veces en algunos pacientes dos tipos de etiología, sino por ejemplo un paciente que tiene una lesión renal aguda por depresión de volumen, pero si esta se prolonga empieza a tener alteración a nivel intersticial y provocar una lesión renal de manera intrínseca. Entonces vamos a tener, así que estos circulitos se van a sobreponer y bueno, como tal, al final del día van a provocar ambas etiologías una lesión renal aguda. Y bueno, yo dividí la fisiopatología, como les mencionaba, de acuerdo a la anatomía en la que se presenta. Entonces, dentro de las causas prerrenales,
vamos a tener que va a haber una alteración a nivel de la perfusión y va a ver comprometido, lo cual va a ocasionar que haya reacciones hormonales y estímulos nerviosos simpáticos que van a controlar la disminución del flujo de orina y pues por lo tanto la eliminación de cloro y sodio por los riñones. Esto va a provocar una disminución de los volúmenes urinarios de menos de 500 mililitros al día. Y bueno, aunque los riñones traten de compensar esta situación, pues no van a tener la capacidad de concentrar, bueno, van a exceder la capacidad de concentración y no va a poder eliminar las sustancias de desecho, por lo tanto se van a quedar retenidos estos productos a nivel renal y dentro de esto va a ser parte del cuadro clínico que van a presentar los pacientes. Y bueno, dentro de las causas intrínsecas, bueno, vamos a ver que esta se puede presentar de manera oligúrica, anúrica o con diuresis conservada. También cabe mencionar que en algunos pacientes la lesión renal aguda no va a causar síntomas. Entonces, siempre hay que puntualizar que muchas veces una lesión renal intrínseca puede ser causada por una hipoperfusión que se va a prolongar en tiempo y dependiendo de la severidad y de la prolongación, va a ocasionar un daño hipóxico y oxidativo a nivel de las células tubulares renales. Esto va a provocar pérdida de la polaridad, necrosis y apoptosis celular. Sin embargo, pues la causa de hipoperfusión no va a ser la única en este tipo de lesión. Vamos a tener otras que no son asociadas a la hipoperfusión, como las inmunológicas, propiamente por enfermedades, problemas vasculares o por medicamentos que van a ser nefrotóxicos y van a causar básicamente la misma fisiopatología. Y bueno, dentro de la lesión renal intrínseca, vamos a tener a la necrosis tubular aguda, que bueno, es lo que decía, si esta lesión se perpetúa en tiempo, va a ocasionar pues daño a nivel intrínseco. Va a ser generada por vasoconstricción renal, ocasionando una necrosis epitelial tubular y una obstrucción por células desprendidas. Va a haber una lesión por neutros y un estrés oxidativo que va a alterar básicamente al glomérulo. Esta necrosis tubular va a tener, mencionan que 4 etapas, una extensión y un mantenimiento. Y inicial, esta va a tener una duración de horas o días y es el periodo en el que va a aparecer el acontecimiento que la va a desencadenar hasta la lesión propiamente. Y bueno, la fase de mantenimiento se va a caracterizar por una disminución en los volúmenes urinarios, la tasa de filtración glomerular, y bueno, esta va a impedir la eliminación de las toxinas que normalmente son eliminadas a nivel renal, y una vez que se alcanza la fase máxima de retención, puede haber una fase donde se observa una disminución y entonces va a disminuir esa retención de productos nitrogenados y pues va a ser parte de la reparación. Entonces vamos a tener que los pacientes pueden pasar a esta etapa en un tiempo no determinado y va a iniciar se va a establecer la función renal y bueno, se puede empezar a restablecer los volúmenes urinarios, sin embargo, pues es un tiempo no específico para poder normalizarse. Y esto se puede mantener elevado por un tiempo indeterminado, principalmente la creatinina y el BUN. Y bueno, dentro de las causas de lesión renal postrenal, pues es lo que mencionaba básicamente por obstrucción del flujo urinario, que va a repercutir básicamente en sus funciones del riñón, que son las de filtrar, de absorber y secretar. Y bueno, todo esto nos va a ocasionar un cuadro identificado por activación del eje renina-angiotensina, por una alteración en la dilución y concentración de los productos y unas disnatremias. Esto como consecuencia va a provocar que haya un aumento en la concentración de potasio, provocando hipercalemia, que es dentro de uno de los síntomas o signos y síntomas que va a presentar nuestro paciente, así como una acidosis metabólica que en un inicio va a permanecer sin elevación del anión GAP y una sobrecarga de volumen, que esto nos va a dar síntomas como el edema, que principalmente pueden llegar a presentar los pacientes, pero pues en un inicio no va a ser tan significativo. Y bueno, esta imagen era lo que les comentaba atrás, es que una lesión renal puede presentarse independientemente de las alteraciones hidroelectrolíticas, sino alteraciones sistémicas, principalmente a nivel encefálico,
Esto por la acumulación de toxinas, lo que nos puede provocar una encefalopatía urémica, alteraciones a nivel renal, no propiamente que el corazón daña el riñón, sino viceversa. Se ha demostrado que el riñón también puede ocasionar alteraciones a nivel cardíaco, provocando un síndrome cardiorrenal, entre los más comunes tipo 3 o 4, y por alteración, y arritmias por alteraciones en el potasio. Vamos a tener también alteraciones intestinales, esto por alteración en la microbiota, y bueno, también vamos a tener alteraciones a nivel de hueso. Sabemos muy bien que el riñón cumple una función principal de modulador del nivel de fósforo y el calcio. Entonces, si estos se ven comprometidos, pues podemos llegar a tener alteraciones a nivel óseo, y bueno, así también enfermedades o alteraciones hepáticas y lesiones pulmonares concomitantes. Entonces, esta tablita puse porque, bueno, hay que entender también y mencionar que nosotros hasta cierta edad tenemos una reserva de nefronas, que normalmente va a ser entre los 22 y los 25 años. Esto va a ir disminuyendo conforme a la edad, por eso es que pacientes jóvenes que llegan a presentar lesiones renal aguda tienden a mejorar de manera más rápida. En esta imagen nos habla de cómo la nefrona, pese a tener una lesión renal, dependiendo de la edad del paciente y de la severidad de esta lesión, si es leve en un inicio solo vamos a tener proceso inflamatorio, que es lo que alcanzamos a ver en la primera imagen. Sin embargo, esta fase de, conforme pasa la lesión y se da la recuperación, la fase de recuperación de la nefrona pues casi es del 100%. Sin embargo, conforme vayamos avanzando en severidad con respecto a la edad, vamos a tener que, bueno, se va a dar en una primera fase de lesión el proceso inflamatorio, sin embargo, se va a dar en la segunda imagen fibrosis, lo cual va a repercutir en la regeneración completa de nuestra nefrona. Entonces, esto es lo que hay que considerar siempre al tener una lesión renal aguda y las características de nuestro paciente. Entonces, dentro de las alteraciones clínicas que vamos a tener en estos, pues va a ser una hipervolemia con edema periférico y pulmonar, esto pues por lo que les comentaba, y un aumento de los electrolitos del potasio, del fósforo, del calcio y del magnesio, así como una acidosis metabólica con anion gap elevado y una disminución a nivel de el sodio. Y bueno, muchas veces el paciente ya para que genere una clínica urémica es porque más del 50% de las nefronas están con disfunción, pero dentro de esta clínica pues vamos a tener muchas veces anorexia, náuseas, vómitos, trombocitopenia, alteraciones neurológicas por encefalopatía urémica, puede haber pericarditis, hipertensión arterial o alteraciones a nivel del hilio. Y bueno, dentro del diagnóstico, que es básicamente lo que nos compete a nosotros dentro del laboratorio, siempre hay que considerar las tres tipos, la prerrenal, la renal y la postrenal. Vamos a tener que, como en un inicio no comentaba, esta no va a darnos síntomas. Y bueno, a veces de lo único que nos podemos percatar es de los volúmenes urinarios que el paciente va a referir como disminuidos, o que nosotros nos vamos a dar cuenta si el paciente está hospitalizado. En este contexto vamos a valorar las pruebas de estrés, que bueno, más adelante les voy a decir cuáles son y en qué consisten. Y vamos a tener en cuenta siempre que, bueno, la elevación de la creatinina no va a ser un marcador, bueno, sí va a ser el marcador inicial para determinar la lesión renal aguda, sin embargo, esta alteración debió de haber sucedido posterior a las 48 a 72 horas, cuando por lo menos el 50% de las nefronas ya se encuentran funcionales. Y bueno, también hay que considerar que para el diagnóstico y para poder entenderlo de forma un poquito más global, hay que entender y solicitar los marcadores, que bueno, en el caso de aquí de nosotros, pues muchas veces no son de fácil acceso y tampoco no estamos tan acostumbrados a tomarlos como de primera instancia. Entonces, este es un algoritmo que yo intenté sintetizar para poder entender mejor el abordaje. Entonces, vamos a tener que, como cualquier enfermedad, de primera instancia vamos a realizar una historia clínica dirigida para investigar acerca de las posibles causas, y de acuerdo a eso, pues poder
abordar mejor a nuestro paciente. Entonces, vamos a hacer un interrogatorio y una historia clínica completa. Y bueno, de ahí vamos a empezar a descartar que sea por causas tóxicas, por fármacos o por algunas intervenciones que ha tenido nuestro paciente recientemente. Y bueno, después de esto, intentar de manera directa afectación a otros órganos y sistemas. Y de acuerdo a esto, determinar la cronología, que va a ser importante para poder definir si el paciente se encuentra en una lesión renal aguda, en una enfermedad renal crónica, en una enfermedad renal aguda o en una enfermedad renal crónica. Y dentro de esto, una vez que instalamos el tiempo aproximado en que empezó la lesión, vamos a solicitar algunos parámetros de funcionalidad y análisis básicos, de los cuales van a ser pivote para nosotros determinar si la lesión renal aguda es solamente funcional o es una lesión renal pues ya establecida. Si nosotros llegamos a tener o a sospechar que es una lesión renal establecida y no necesariamente una lesión renal aguda, pues podemos empezar a solicitar estudios de gabinete, como lo es el ultrasonido. El ultrasonido va a ser un estudio de gabinete no invasivo que de primera instancia vamos a solicitar y donde vamos a poder observar si el riñón tiene alteraciones. Si este riñón ya trae alteraciones o tiene dilatación, pues nos podemos dirigir a solicitar estudios de gabinete un poquito más invasivos como una orotac o una resonancia magnética. Sin embargo, si este riñón de primera instancia nos da para tener normalidad, pues nos vamos a continuar con los análisis dirigidos como el sedimento urinario, que es de lo que también voy a mencionar más adelante y que es lo que vamos a buscar en él para poder definir la etiología de la lesión. Sin embargo, si esta lesión renal aguda ya está establecida, pues nosotros nos podemos apoyar o indagar en otras enfermedades más específicas que nos estén afectando como tal a nivel túbulo intersticial, a nivel vascular o glomerular. Y bueno, en estos casos ya dependerá del médico si decide o no realizar una biopsia, que bueno, en el mejor de los casos es la única forma que nos podrá dar un diagnóstico certero de la lesión o de la enfermedad. Bueno, entonces esto es lo que les comentaba, una adecuada anamnesis para determinar el tiempo que tardó en presentarse la lesión y bueno, vamos a tener que ese diagnóstico se va a basar básicamente en 4, en fracciones excretadas que nos van a ayudar a inferir el estado de volemia de nuestro paciente y de ahí determinar la etiología. Es lo que normalmente conocemos como el FENA o el FEBUN, que más adelante les voy a cuáles son sus valores y en qué momento se utiliza cada una. Y nos vamos a ayudar de pruebas funcionales. Esto pues para establecer el pronóstico de la progresión o resistencia de esta misma lesión y de marcadores séricos y urinarios, tanto de daño y estrés, y cada uno de ellos pues va a tener diferente utilidad dependiendo del contexto clínico del paciente. Y ya como última instancia pues la biopsia, que es la que nos va a dar el diagnóstico microscópico para saber de manera definitiva qué es lo que está pasando con ese riñón. Entonces, esto es lo que vamos a analizar nosotros de primera instancia con un examen general de orina, y en donde vamos a examen general de orina y estudios de sangre, donde muchas veces en una química sanguínea nos pueden dar la relación BUN-creatinina, que normalmente esta relación es 20:1. Si esta se encuentra por arriba de 20, pues nosotros podremos sospechar que es de causa prerrenal. Sin embargo, si es menor, nos favorece a que el paciente pueda padecer una necrosis tubular aguda. Y bueno, lo que podamos ver con un taller urinario, el sodio urinario menor a 25, también nos daría para lesión prerrenal, y el FENA. Este se va a utilizar en pacientes que no estén tomando diuréticos, y el punto de corte es que si es menos del 1% al realizar esta pues, ecuación, por decirlo así, nos solicita también para causa prerrenal. Y el FEBUN lo vamos a utilizar solo en aquellos pacientes que pues estén tomando un diurético, ya que este no se ve alterado por el mismo medicamento. Entonces, si tenemos más de 40 o más de 2 en el FENA, también nos favorece una necrosis tubular aguda y dependiendo también de la molaridad urinaria. Todo esto lo podemos valorar de primera instancia con un taller, solicitándole los estudios básicos al ingreso al paciente.
Y bueno, vamos a hablar ahora de los biomarcadores que están saliendo actualmente en los artículos. Principalmente hay uno del JAMA del 2020, donde nos menciona que, bueno, el objetivo de estos biomarcadores va a ser el de manera precoz el daño que pueda estar ocasionando y poder nosotros actuar de una manera pues más anticipada, además de establecer un diagnóstico diferencial entre diferentes enfermedades y establecer una estratificación pronóstica. Esto de acuerdo a que el paciente pueda llegar a necesitar en un futuro terapia de reemplazo hormonal y de reemplazo de terapia de sustitutivo de la función renal, y dentro de los cuales los biomarcadores más estudiados hasta este momento es la lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos, la molécula de lesión tipo 1, la proteína de unión a ácido graso del hígado y el inhibidor tisular de metaloproteinasa tipo 2, así como la proteína de unión de factor del crecimiento similar a la insulina. Estos dos últimos son de los que más menciona el artículo y son los que clínicamente se están trabajando más, porque son biomarcadores que se utilizan para detectar el estrés. Los otros biomarcadores se presentan ya como tal cuando existe un daño a nivel glomerular, pues se supone que lo estamos utilizando como biomarcador, pues estos son los más utilizados, que se empiezan a presentar antes de la lesión. Y bueno. ¿Usted cree que ya la actualización que va a necesitar este año de la de hay particularmente legal, pero en nuestro medio, Bueno, en esta tablita nos mencionan todos los biomarcadores que hasta el momento se han estado estudiando, que son los que les mencionaba. Sin embargo, pues vamos a tener que la combinación de estos biomarcadores de daño en la nueva clasificación de cargo propuesta por el JAMA, nos dice que hay que considerarlo. Sin embargo, pues el uso actualmente no es de manera rutinaria y falta pues evidencia para su estandarización, además de que pues muchas veces los hospitales pues no tienen el recurso para poder solicitarlos. Hay biomarcadores que se liberan solamente por estrés y por daño propiamente. Sin embargo, pues hasta este momento solamente los que mencionaba, que son estos dos, son los que vamos a poder nosotros en apoyo a poder continuar solicitándolos si es que pudiéramos llegar a hacerlo. Y bueno, también es importante mencionar que para poder observar si ese riñón tiene funcionalidad, vamos a hacer ciertas pruebas de estrés, principalmente con furosemida, que es lo que normalmente nosotros hacemos aquí. Hay que mencionar que esta prueba de estrés solamente se va a hacer útil en estadios 1 y 2. Y que bueno, ¿en qué va a consistir? En administrar una dosis a base de 1 miligramo kilogramo bolo de manera única en pacientes que nunca han utilizado diurético o que no han estado previamente con medicamento a base de furosemida. Sin embargo, si el paciente ya está con diurético y no queremos someterlo a un poquito más de estrés, se va a ajustar esa dosis a 1.5 miligramos kilogramo en bolo. Y bueno, la respuesta o lo que se espera en este tipo de test es el aumento del gasto urinario mayor a 200 mililitros tras 2 horas de la administración del medicamento. Y bueno, esto nos va a indicar que si responde bien, pues hay una reversibilidad de la lesión. Entonces es lo que nosotros vamos a considerar que pues el paciente ya está en reversibilidad cuando mejora sus volúmenes urinarios. Bueno. para considerar que es favorable, ya después de que expresan la orina, después del test. Y bueno, el sedimento urinario, en el cual pues vamos a observar principalmente que haya cilindros. Normalmente en una persona sana, pues los cilindros no van a aparecer. Sin embargo, si estos llegan a aparecer, pues hay que ver las características de cómo son, la coloración principalmente. Y bueno, este es un score que se utiliza. Una vez que nosotros detectamos que hay cilindros en el sedimento, vamos a saber a calcular que va a tener una calificación del 0, 1, 2 o 3,
Esto dependiendo de la cantidad que vayamos a tener por campo. Se dice que este score va a ser positivo si tiene 2 o más puntos, lo que va a aumentar el 74 veces la probabilidad de que el diagnóstico del paciente sea por una necrosis tubular aguda. Y bueno, estas son algunas imágenes de cómo se ven los cilindros en el sedimento urinario, de los cuales pues, no debería de haber en el paciente. Y bueno, una vez que nosotros tenemos como tal los datos clínicos de lesión renal aguda, esta se va a estadificar conforme al número de veces que se elevó la creatinina o el tiempo de afectación del gasto urinario. No, aquí pues esta tabla comparativa, que es lo que anteriormente nosotros utilizábamos para hacer esta clasificación, que era la de Rifle, la de Akin y la de actualmente la del CADIGO. Entonces, CADIGO actualmente va a tener 3 estadios. El 1 se va a caracterizar por una elevación de 1.5 a 2 veces la elevación de la creatinina o un gasto urinario menor a 0.5 mililitros kilogramo hora en un periodo de 6 a 12 horas. El CADIGO 2, que era lo que antes se refería como Rifle 2, va a ser un aumento de la creatinina de 2 a 3 veces o menos de 0.5 mililitros kilogramo hora en un periodo de 12 a 24 horas. Y un CADIGO 3 pues va a ser aquella creatinina mayor a 3 o con una creatinina mayor a 4. Ya decimos que el paciente está en un estadio CADIGO 3. Y eso es lo que va a considerar. Normalmente la clasificación de Rifle pues la quitaron porque incluía la pérdida y pues, la enfermedad renal terminal, pero pues ya es parte de otro tema. Y bueno, esta es la propuesta por el artículo de JAMA del 2020, donde pues ellos consideran que parte de los estadios deberíamos incluir biomarcadores si estos llegaran a, independientemente de la creatinina o de los niveles de orina, pues el estadio 1S, ellos lo marcan como que no hay alteración en el nivel de creatinina ni en los volúmenes urinarios, pero tienen un marcador al menos positivo. En el nivel 1A, 1B nos menciona que pues, ya consideran los niveles de creatinina, sin embargo los volúmenes urinarios y además pues, la posibilidad de tener positivos o negativos y qué tipo de biomarcadores vamos a tener a la hora de tener el resultado. Entonces, estos los va a dividir básicamente igual como CADIGO, simplemente va a agregar uno más, donde va a considerar a los biomarcadores y bueno, estos a su vez los va a considerar como A o B, dependiendo del resultado que se tenga de la positividad de acuerdo a los resultados de los biomarcadores. Y bueno, eso es parte del abordaje y dentro del tratamiento pues no me voy a meter tanto en esto, sin embargo el principal objetivo del tratamiento es evitar que se establezca como tal la lesión renal aguda y pues identificar y tratar de manera temprana la cuestión etiológica o lo que nos esté originando esta lesión, además de corregir las causas que vayan a ser reversibles en ese momento, evitar la hipotensión, porque si no, pues esto nos va a provocar más lesión independientemente a la causa que se esté tratando, y evitar en la medida de lo posible los medicamentos nefrotóxicos, así como determinar la necesidad del paciente de terapia de reemplazo renal a largo plazo, si es que lo llegara a necesitar. Entonces, lo más importante es, y dentro de que es lo más común, pues siempre es establecer la volemia. Este lo podemos utilizar o lo que se puede empezar a tratar con soluciones cristalo desbalanceadas y la cantidad pues va a ser individualizada según el paciente y su condición clínica. Siempre hay que evitar en la medida de lo posible que esa depresión de volumen se exacerbe, pues si no puede ocasionar no solo una lesión prerrenal, sino prolongarse en tiempo y causar una lesión propiamente intrínseca. Y bueno, se debe, de acuerdo al paciente, saber si el paciente está en hipovolemia o en hipervolemia. Si el paciente está en hipervolemia, pues el manejo será diferente y pues será a base de furosemide normalmente, a dosis respuesta. Y bueno, esta es una gráfica donde, bueno, nosotros vamos a intentar mantener un manejo hemodinámico que nos lleve a la euvolemia. Sin embargo, tanto las manifestaciones clínicas como las intervenciones terapéuticas
que nosotros hagamos respecto a esas manifestaciones que el paciente presente, nos va a impedir pues un manejo hemodinámico oportuno. Siempre va a haber una desviación siempre hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que nos va a evitar que este manejo sea de manera neutral. Sin embargo, pues esas serían las condiciones para que nosotros podamos tener una mejor respuesta. Y bueno, también es importante el manejo hemodinámico en estos pacientes, donde pues es importante estar monitorizando la presión, la tensión arterial media, donde nos refería a la bibliografía que, bueno, tensiones TAMS arriba de 75 pues son adecuadas. Sin embargo, en pacientes que tienen enfermedades como hipertensión, se benefician de TAMS un poquito más elevadas. Además de que si el paciente está en un proceso en el que, a pesar de manejar la volemia, no alcanzamos TAMS perfusorias, pues podríamos agregar como opción la norepinefrina, que pues es un medicamento que nos va a ayudar a aumentar la perfusión renal en estados también como el choque. Y bueno, también es importante evitar en la medida de lo posible todos aquellos medicamentos nefrotóxicos y bueno, de que sea necesario, pues ajustarlos a la tasa de filtración glomerular, que bueno, sabiendo que la tasa de filtración glomerular en pacientes con lesión renal aguda, pues no va a ser del todo una base, algo del que nos podamos basar para poder adecuar los medicamentos. Sin embargo, pues hay que hacerlo para evitar en la medida de lo posible una lesión al riñón. Y pues en dado caso de que sea necesario que el medicamento, pese a las contraindicaciones que pueda llegar a tener, pues lo ideal sería monitorizar los niveles del fármaco, que pues normalmente nosotros no hacemos aquí. Y bueno, el tratamiento pues va a ser encaminado básicamente dependiendo del estadio. Si es una lesión renal aguda, pues identificar causas y evitar que pues se prolongue. En una lesión renal aguda, ajustar la dosis del medicamento de acuerdo a la tasa de filtración glomerular y vigilar la retención de sodio y los volúmenes urinarios principalmente. Y en dado caso de que el paciente ya tenga una lesión renal 3, pues valorar básicamente el equilibrio ácido-base, que es lo que principalmente nos llega a ocasionar urgencias dialíticas. Valorar la velocidad de progresión, evaluar si el paciente requiere o no tratamiento sustitutivo de la función renal de manera temprana y pues vigilar que no tenga alteraciones a nivel de otros órganos. Y esta tablita pues es básicamente una gráfica donde menciona lo mismo, dependiendo del estadio y las recomendaciones que nosotros debemos considerar para mejorar esa lesión que se está produciendo en nuestro paciente. Y bueno, también es importante identificar a todos los criterios que nos dicen que el tratamiento del paciente pues ya es meramente sustitutivo de la función renal con hemodiálisis o diálisis, que sin embargo pues sabemos que en una urgencia pues normalmente va a ser la hemodiálisis de primera instancia. Entonces vamos a tener que unos criterios de urgencia para el tratamiento dialítico va a ser la hipervolemia sin respuesta a diuréticos, una hipercalemia mayor a 6.5, en la mayoría todo va a ser resistente. Después de haber intentado mejorar ese potasio, sin embargo, pues no hubo respuesta, una acidosis metabólica con un pH menor a 7.2 y que sea resistente al tratamiento, una uremia clínica y una intoxicación propiamente por medicamentos, y esta es la causa. Y bueno, vamos a tener que el tratamiento sustitutivo de la función renal. La bibliografía nos mencionaba que estos pacientes se ven beneficiados de la terapia de reemplazo renal de manera temprana cuando nosotros detectamos que están sobrecargados de volumen, o en aquellos pacientes donde pues están completamente oligúricos debido a la prueba de estrés con medicamentos. Entonces, bueno, vamos a tener que existen 3 opciones de terapia de supresión renal, básicamente la hemodiálisis continua, la hemodiálisis intermitente o la hemodiálisis extendida. Todavía no hay a ciencia cierta cuál de las 3 es mejor, sin embargo, pues creo que la que más se utiliza es la hemodiálisis continua. Y se dice que, bueno, una vez que nosotros iniciamos el tratamiento sustitutivo de la función renal, nosotros podemos empezar a retirarla cuando empecemos a recuperar los volúmenes urinarios. Esto pues por 500 mililitros al día. Y bueno, es importante mencionar
o hacerle saber al paciente que un seguimiento es importante en aquellos pacientes que presentaron lesión renal aguda, porque pues estos pacientes, una vez que tienen la lesión, pues pueden llegar a presentar cuadros parecidos posteriormente, no ser un cuadro aislado. Y bueno, el pronóstico de los pacientes va a depender de la severidad y de la cantidad de nefronas que le queden funcionales después del primer evento. Vamos a tener que una lesión renal grado 2 o 3 va a cortar la vida funcional de este riñón y que por lo tanto, pues estos pacientes tienden a tener pues más factores de riesgo para presentar a futuro pues una lesión renal crónica dependiendo del estadio en el que hayan presentado el primer evento. Y bueno, pueden llegar a presentar enfermedades secundarias a este primer episodio, como la hipertensión arterial, que bueno, esto ya no sería básicamente de una enfermedad renal aguda, sino de una enfermedad renal crónica en el 22%. Estos pacientes aumentan su riesgo de padecer insuficiencia cardíaca crónica en un 58% y de presentar pues infartos en un 40% o de eventos vasculares cerebrales en un 15%. Y bueno, en esta gráfica como tal, pues nosotros vamos a ver que, bueno, la gravedad de la lesión renal dado a largo plazo va a depender tanto de la lesión que haya tenido como en un primer episodio, así como de si pudiéramos llegar a tomarle biomarcadores, pues sería como lo ideal. Entonces, aquí que van a ser varios factores, lo que va a depender a la recuperación y el pronóstico del paciente, cosa que pues ahorita es lo que se está intentando meter en los últimos artículos para poder dar un pronóstico con los biomarcadores y saber si tiene alta incidencia de presentar una lesión a largo plazo. Entonces, pues básicamente esa es la elaboración de la lesión. Ahorita no sé si tengo Sí, bueno, ya saben ustedes que cerca del 30 llega a presentar una lesión hasta el 70%. Entonces, evidentemente eso requiere al paciente entonces, que hacen el RA, eso, pues, evidentemente, disminuye, digamos, ahora, de cuestión de definiciones, hay que definir lo que es la entonces, cuando el paciente tiene una que no está dando menos de 48 horas, pacientes aparentemente de riesgo de comparados con los clásicos que tienen más de 8 horas de instalación de ya sabemos que la concentración se ha modificado a los 7 días, que puede ser una regula, los prácticos generalmente ahí se puede poner no, una aguda, pero los tratamientos realmente muchas veces depende de los es un paciente que está todavía tiene un pero que ya no vas a estar tan esperar a que vaya mejorando, ya ahí ya se comporta más como una realidad pura. Entonces, nosotros tratamos de dar la duda, pero siempre el otro punto de la evaluación es saber si es renal, que ahora es un tema intrínseco o entonces, para lo económico, para diferenciar el movimiento o una lesión angular de una más que es un estudio en el cual cerca de 35 pacientes
les hizo una biopsia. Solamente algunos de ellos, muchos tenían lesiones celulares, pero el término de necrosis es un término, no se prefiere el término lesión celular. Entonces, cuando hay una lesión dinámica, pues empiezas ya a notarte de entonces, una de las pruebas clásicas es es la prueba que realizó un investigador de 25 pacientes sanos que llegaron a urgencias, jóvenes, sin antecedentes de la gran mayoría de traumas o eventos intestinales, eran muy puros. Pero los pacientes tienen mayor probabilidad de sociedad. Pero cuando se observó las gráficas, en realidad el porcentaje fue como pena era de y la gran mayoría de los pacientes que nos internaron no son jóvenes, ya tienen una crónica, ámbito de patología, pero personal que considero, de hecho, ya se puede estar ya ni está, ¿no? O sea, ni siquiera estamos quedando. Entonces, lo hacemos por mucho por academia, pero ya no para decisiones terapéuticas. Es súper claro. Es súper claro. Pero en ese sentido, todavía podemos utilizarlo, agregar, como lo estamos haciendo, ¿no? Pero ya el peso específico, ya con otras pruebas se puede decir un poco. ¿Qué pruebas? Cuidado. Lo que es el paciente o el único, ¿no? La madre tiene que sea una aguda, constructiva o no hay indicación para. ¿Qué es lo que examina hoy? Primero es progresión de del grado de lesión, es el de grado 1 a 2, 2 a 3. 2, progresión de un grado a terapia soporte. ¿No? Entonces, progresión del grado y referimiento de terapia soporte. Ya mencioné la prueba y es bastante. De hecho, se hizo un análisis en que se compararon todos los indicadores, incluían dos especialidades, check, inmuno, 18, una pena y PEU, versus prueba de estrés para comparar el riesgo de progresión, es decir, muy probablemente de la y se mostró que el área bajo la curva, la prueba de estrés aislada era de 0.86 aprox, comparada con las otras, que era de 0.85, o sea, pegándole a los niños. Cuando se hizo el análisis combinado de prueba de estrés de curva más de una prueba de estrés de curva más general, prueba de estrés más de check, prueba de estrés más común, el área bajo la curva subió 0.02. Es decir, clínicamente no se de tal forma que la prueba de estrés de curva es muchas veces suficiente en el contexto adecuado, bien abordado y bien abordado, comparado con un grado. Es bueno, bonito y barato. Entonces, el tercer punto es la segmento primaria. El segmento primario es una herramienta que nosotros muy valiosa porque nos refleja de alguna manera cómo está reaccionando el niño. Una dos cosas, ¿no? Después, por caso nos puede quedar. Hay muchas cosas, charlas, discusiones, nosotros pensamos acá que pueden realizar sobre dos cosas. Una es las zonas y se valoran 0, 1 y 2 puntos. Dependiendo del número de células que establece estos puntos, suman y 0 punto, no tiene nada, porque tengo un punto. Es muy probable que siempre tenga una mientras que a partir de 2 puntos queda ahí la duda, porque está en una fase transitoria, transición, después todo puede respetar, o sea, los 3,
tienes dos puntos después de hacer la prueba de estrés positiva, se va a la emisión tubular aguda, muy dinámico. O tiene 3 puntos, 4 puntos, el paciente ya tiene su tubular aguda, aunque responda a la prueba de estrés. ¿Por qué? Porque el 50% de los pacientes que tienen lesiones tubulares son de carácter negativo. Entonces, los pacientes que tienen tos, los pacientes probablemente se van a encontrar la tarea, pero el grupo de 45 son no. Entonces, en ese contexto, el estudio toma un papel más para control de volumen, por potasio, más que para causa. Tercero, ya tienes estos 3 puntos, más estrés de sudor. Ahora, lo que hay que establecer es, para fines de examen, por ejemplo, NEFROCHECK es el libros IFBB1 de la medicación, al factor similar al crecimiento de insulina. Esa se llama NEFROCHECK. Es una tablita red. Ahí está. Hay dos puntos. Perdón, este tipo de análisis se estudió particularmente en pacientes que eran sometidos a cirugía cardiovascular para establecer siempre la voz. Entonces, lo que hicieron fue tomar, perdón, el NEFROCHECK y dividieron, perdón, los grupos de alto riesgo y grupos no de alto riesgo. Pues el paciente era un paciente de alto riesgo, es decir, un paciente mayor de 65 años, esos de alto riesgo, el punto de corte para establecer que este paciente tiene un dispositivo de Sin embargo, cuando el paciente no es de alto riesgo, por ejemplo, un paciente que es sometido al cambio valvular o por un problema congénito, tiene 28, 9, o una célula de cambio, pues tu punto de corte ya es estableces como un marcador positivo. Alto riesgo, punto 3, es positivo. No alto riesgo, alto riesgo, es 2 puntos. ¿Perdón? Y basado en ello, establecemos la clasificación del RAC, donde viene lo A, lo B, lo S. ¿Atrás? Porque es muy importante, pues, porque tienes un paciente que tiene 5 años, diabetes o hipertenso con el centro de hipertensión, sometido a una cirugía de revascularización cardíaca, tiene punto 5, como lo catalogué con una creatina punto 8 y una basal de punto 7. Uno es tiene una lesión renal aguda subclínica. Entonces, lesión renal aguda subclínica. A partir de ahí para abajo ya es una lesión renal aguda clínica, o sea, llama el porque celebra la célula. Puede o no tener su marcador. Entonces, la pregunta que me hacías, quizá el que vaya a salir sería el cheque. En segundo lugar, negar. Ahora, la sensibilidad entre negar state y el negar urinario está más decantado para negar urinario. Y finalmente, el tratamiento, pues, yo creo que ahí tienes que enfatizar un punto para los diagnósticos. La fórmula es vamos a hacer la fórmula de agua corporal total.
más, pues bueno, por ejemplo, vamos a ver, el paciente pesa 60 kilos, ¿no? ¿Cuál es el agua que puede quitar? Por la clase con varón de 50 años, 6, 6, ¿no? 6 por 60. 36. Y supongamos que el paciente tiene un balance, un balance positivo de 7%. Vamos a ponerle el extremo, ¿no? 9. Entonces sería agua por cuarto total más la sobrecarga. Entre el agua corporal total inicial sería 36. Ese es un factor de corrección. Y eso lo vas a multiplicar por la cantidad del paciente de sangre. El paciente tiene 1.4. 1.25. 4. El paciente no tiene 1.4. Supongamos que el paciente tiene una basal que es 1.1. Si tú tomas 1.4, ¿cómo podrás hacer eso? Con un cálculo. Porque es 9.3. Pero si tiene una cantidad de 2.1, puede clasificarse. Acá digo 2. Acá digo 2. Exactamente. Este paciente tiene 4 veces más riesgo de que entre a terminal que si responde con 1. Y los ajustes farmacológicos. Entonces tienen banco, tienen amica, dosis plena, pero tiene 2. Ese paciente, el doctor, se va a empezar a elevar la crema por toxicidad o toxicidad por banco o amica, porque estamos ajustando la dosis. Entonces, esta fórmula que podría ser la que utilicemos también para ajustar los medicamentos. Para la creatinina, para la cual pues lleva los medicamentos. Exactamente. Entonces, sáquenle para 1.4. Sáquenle para 1.4. Tiene 40 años. Perdón, 40 años. 65 prácticamente sin cambio de los trabajo. Casi todos los más de 60. No le das un auto, bueno, depende, ¿no? Ahora, bueno, y entonces, ¿por qué esta parte de medicamentos tóxicos parece cuento? No. Porque ese paciente tiene una tasa de menos de la mitad. Entonces, de ahí ya debes de ver, ¿no? También hay que ajustar las canales. Ese es el ajuste inicial. Recuerden, el primer día, que el paciente tenga 28 de fertilidad, el primer día tiene que todo. Iniciales, menos 10 gramos diarios, no importa. Van por 3 gramos y amica, todo, con todo. Si tiene opciones, si es banco, tiene tejidos blancos, libre, ¿no? Tejidos blancos, pulmón, ¿no? Banco, libre, ¿no? Así se llama banco. Entonces, todo. A partir de las condiciones, bueno, se ajustar. ¿No? Ahora, el tema al revés, ¿cuándo regresa a? Porque así como la fertilidad tarde en la cama, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros usamos mucho los aclaramientos. Nuestro paciente tiene una fertilidad de 2.1 que baja 2, ¿no? Tiene 2.3 y baja 2. Quizás todavía la tasa no me da para subir. Subió de 38 a 42, pero yo tengo que subirle arriba de 45, ¿no? La dosis. Pero de antemano, la tendencia va hacia el alza y le suba. Tendencia va hacia el. Pero, con una claveto creatina, muy frecuentemente la creatina seca reestima la recuperación.
Entonces, de pronto la aclaratoria práctica te da más que esa derecho. Entonces, en ese momento, sube la dosis anticipada. El medicamento, como tú sabes, el antibiótico, como nuestro aliado, en fase inicial de sepsis, dosis plenas, efecto de función renal, dos, el antibiótico como enemigo renal, con ajustes que deben de ser puntuales, aplicados a coordinar condiciones. Tres, y no como enemigo de la dosis, porque le estamos dando infradosis. Cuando ya debemos darle los. Fíjense que ese de ajuste muy interesante, la verdad. Y pues la cuestión del volumen, pues el paciente tenga un concepto de vitaminas, está evitando a yo creo que esos conceptos creo. ¿Es suficiente un balance de 24 horas para de hecho, incluso la sobrecarga de agua no es tan, o sea, no es tan fiable el balance. Lo que nosotros hacemos es utilizar muchas veces la interancia. La interancia lo que hace es que mide el agua total basado en cuánto llega de energía que pasa por un electrodo y es muy específico. A veces supera el total, pues menos de la total. Y la segunda parte, en general, nosotros calculamos pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles infravaloran las pérdidas. Usted lo puede ver en las sensibilidades. Porque siempre está vinculado, calcula pérdidas insensibles. Luego calculan las pérdidas sensibles basales. Entonces, el ingreso, tienes que estar los ingresos, ¿no? Las ondas, todos los gastos. Y además le restas la pérdida sensible, queda un balance neutro. Y tú lo creas como neutro, pero con el paso del tiempo, el paciente está muy hinchado, ¿no? Cada vez necesita más fibras. Vuelve a bajar las arterias. El riñón empieza a aumentar o a vuelve a escuchar. Entonces, hay un tipo de giras a la noche de abajo, o la segunda es un balance real, sea un servicio, cuando sí, grandes señales, ¿no? Arteritis extremadamente severas. Ya, de ahí para grandes quemados. No lo sacan, no lo sacan. Ya no saben, no son actuaciones para aquí. Mañana es sesión, ¿verdad? No, entonces, ¿ya acabó el módulo o? Ok, igual, 8:30, ¿no? Excelente. Gracias.